Buenos días, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo a todos los que están conectados y un gran abrazo a todos los que están acá, a los niños de todo el mundo. Feliz día. Hoy tenemos una enorme oportunidad, como siempre, de que Dios, por su gracia, nos revele más de sí mismo a través de su Hijo, que haya un obrar del Espíritu en nosotros que nos permita ver algo más de esa eterna verdad suprema de Dios en su Hijo, y que esa verdad nos transforme para siempre, ¿no? Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, vivimos entre dos reinos. Esto es algo que necesitamos entender. Somos extranjeros, peregrinos en este mundo. Pablo dice: no actúen como si vivieran en este mundo, porque ustedes son extranjeros, son peregrinos, su ciudadanía está en los cielos. La iglesia es un pueblo engendrado y nacido del Espíritu. Aunque tenemos los pies sobre esta tierra, no vivimos aquí. Nuestra casa es una casa espiritual, un pueblo espiritual. Habitamos en Cristo. Pero tenemos que entender, frente a esta realidad, que toda nuestra vida se da en una colisión, en una guerra entre dos reinos. Y esta realidad pone en evidencia de que vamos a manifestar permanentemente la naturaleza que más alimentamos, en la que más conocemos, la que más cómodos nos sentimos. Por eso sabemos que no podemos relajarnos, porque esa guerra no está fuera de nosotros, está dentro nuestro. Y lo vamos a ver. Para poder comprender esto, necesitamos tener bien en claro cuál es nuestro marco de referencia para poder comprender esta realidad, ¿no? Todos los nacidos de nuevo tenemos dentro nuestro una sustancia llamada verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. No discutimos acerca de la verdad, somos personas que expresamos una sustancia llamada verdad, por lo tanto tenemos un marco de referencia frente a todas las cosas que ocurren en este mundo. Y cuando uno habla de todas las cosas, tiene que saber a qué se está refiriendo. Y es muy importante que tengamos luz con respecto a esto. Jesús dijo: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí surge una pregunta, porque seguramente, entendiendo que toda palabra y toda verdad que se nos es comunicada genera en nosotros una imagen, ¿no es cierto? Y sería interesante saber qué imagina cada uno de qué es el reino de Dios. Pero por gracia divina, Dios es un Dios que se reveló a sí mismo y proveyó el único maestro que puede revelarnos su persona, que es su Espíritu Santo, ¿no? Así que a través de su palabra podemos saber y entender a qué se refiere el Señor cuando dice que podemos ver su reino. ¿Cuál es el reino de los cielos? Un pasaje que nos está llevando tiempo de calidad, como es Colosenses 1, del versículo 15, hablando de Cristo, diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, y dice algo más: es el primogénito de toda creación. Y sigue diciendo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes ¿de qué? De todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y claramente dice: y por medio de Él reconciliar consigo ¿qué? Todas las cosas. Así los que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y de qué manera reconciliarlo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nosotros también,
que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es interesante saber que esa reconciliación fue en su cuerpo de carne. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverte de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica, ¿dónde? En toda la creación, que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es interesante cuando hablan de todas las cosas y la descripción de todas las cosas. No solo fue creado en Él, por Él y para Él, sino que además es todo lo que Cristo vino a reconciliar. Y Pablo lo refiere diciendo que el Evangelio que hemos oído se predica en toda la creación, que está bajo el cielo. Una pregunta más que nos podemos hacer es: ¿de qué cielo está hablando Pablo? La teología dice que hay un primer cielo, que es donde vuelan los aviones. Hay un segundo cielo, que es el universo. Y hay un tercer cielo, donde estuvo Pablo, que está por encima de toda la creación. Y preguntándonos entonces, ¿qué es el reino de Dios, no? Bueno, es toda la creación. ¿Dónde se predica este evangelio? En toda la creación. Todo el universo. Todo fue reconciliado en Él. Todo fue reunido, que todas las cosas, el misterio de su voluntad es que Cristo reunió en Él todas las cosas, lo que están en los cielos y en la tierra, con una finalidad, es que todo sea reconciliado y devuelto al Padre, al reino de su Padre. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Cuando uno habla de universo, yo digo, es tan difícil tomar conciencia de lo que uno no ve. Hay más de 200 billones de estrellas en nuestra galaxia, pero hay más de 200 billones de galaxias. Y yo lo he dicho esto, hay más estrellas en el cielo, dicen los científicos, que granitos de arena en todo nuestro planeta. Es indescifrable y es solo hasta donde la ciencia pudo llegar. ¿Por qué es tan necesario un universo tan grande? ¿Por qué? Para nuestra percepción del Dios que nos habita, es porque habla de su grandeza. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Es el firmamento quien anuncia la obra de sus manos. Es que habla de Él. De quién es nuestro Dios. Y Pablo tuvo una visión. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y Dios le mostró los planos. Dios le reveló un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Le mostró los planos. Nunca nadie había visto los planos de Dios. Dios lo arrebató al tercer cielo y se lo mostró a Pablo. Y él fue el apóstol asignado a revelar ese misterio a los santos. Le reveló el propósito eterno de Dios para toda la creación. Le reveló el diseño de su reino. Cristo en nosotros. Y nos muestra que la visión de la iglesia, en el contexto de toda la creación, abarca todo el universo. Le dio una visión universal del diseño eterno de Dios para cada uno de nuestras vidas y para toda la creación. Dijo que la iglesia
su iglesia iba a mostrar la magnitud, la sustancia de la sabiduría eterna de Dios. La sabiduría divina, esa sabiduría que estuvo oculta de tiempos eternos, en toda su magnitud y en toda su diversidad, a los principados y potestades y a todos los poderes de los cielos. A veces uno, por ignorancia, dice: no, este pastor tuvo una visión tremenda, ¿no? Puso un colegio, ¿no? Una visión enorme. Y Pablo nos da una visión universal del propósito eterno de Dios, de su reino. Necesitamos, la iglesia necesita en su propio diseño personas que puedan ver los planos de Dios. Es sustancial. Y es uno de los motivos por el cual la iglesia no logra avanzar y expresar el motivo por el cual fueron creados. Seguimos teniendo visión insignificante porque no vemos la magnitud del diseño de Dios para su propio reino. A su vez sabemos que nosotros tenemos los pies sobre una tierra y sobre una realidad donde estos dos reinos colisionan, están en permanente guerra. Y lo que dice es que Satanás es el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto tal vez sea así porque la tierra fue la capital de esa rebelión. Porque aquí vive quien comenzó esa rebelión. Él es el príncipe de este mundo. Quizás por eso fue que la cruz tuvo que venir a este mundo. Todo el territorio al que nosotros pisamos es territorio enemigo. Quizás por eso toda expresión de la vida de Dios en nosotros suele ser en un marco de guerra, de conflicto. Y la pregunta es, ¿esto debería desanimarnos? La palabra es absolutamente no, porque esta es solo una pequeña parte de la historia. Y es lo que nosotros necesitamos saber. En el kairos de Dios, en el tiempo exacto y de la forma exacta y por su buena voluntad, Dios puso en marcha su plan eterno. Y lo hizo mediante su Hijo. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, toda la creación, todo lo que está en los cielos y en la tierra. Ese plan fue un plan para recuperar todo aquello que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido y devolverlo al gobierno, al reino de su Padre. 1 Corintios capítulo 15 dice esto: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Esta es la forma, es como Él le devuelve, le entregue el reino a su amado Padre. Y todo dominio y toda autoridad y potencia sea puesta bajo sus pies. No hay nada que temer, absolutamente nada, para todos los que están en Cristo. Luego de la resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, verso 18, dice:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuchen, luego de ser resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos, porque yo los envío. Vayan en mi nombre, porque en mi nombre hay toda autoridad. No importa que sea terreno enemigo, mía es toda la autoridad. Sobre lo que está en los cielos y sobre lo que está en la tierra, sobre todo lo creado. En toda la creación, Él es la máxima autoridad. Vayan tranquilos, confiados. Van en mi nombre. Yo soy el escogido para devolverle todas las cosas a mi Padre. Y la forma asombrosa en que Jesús lo hizo fue mediante un camino de paz. Básicamente porque Él es el Rey de paz. Colosenses 1:20 dice, reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Qué más? Haciendo la paz, mediante la sangre que derramó en su cruz. Él pagó el precio de la reconciliación y lo hizo mediante la paz, por su sangre derramada en la cruz de Calvario. Esto explica algo, cómo se resuelve un conflicto entre dos personas cuando alguien tiene una deuda con el otro. Miren, voy a pasar rápido por esto, pero no quiero que se nos pierda. Mateo capítulo 18 habla del versículo 23, una parábola hablando de los dos deudores. Toda nuestra deuda, ¿quién la pagó? ¿Hay duda en eso? Por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Es el reino al que nosotros pertenecemos. ¿Y por qué quiso hacer cuenta con sus siervos? Bueno, porque aquí nadie puede actuar como si no hubiese pasado nada. El dueño del Señor de la hacienda pagó un precio infinito. Pagó con la vida de su propio hijo. Nadie puede actuar como si acá no hubiese pasado nada. Hagamos cuentas, por favor. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Saben cuánto vale un talento de oro? Cada talento de oro vale $385.350. Él debía 10.000 talentos, o sea que debía $3.853.500.000. Ni en 1000 vidas la pagás. Un precio imposible de pagar. Y como por supuesto no podía pagar, su señor envió venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué hizo el siervo? Postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, no solo le soltó, sino que además le perdonó su deuda. Pero este siervo, saliendo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Saben cuánto es un denario al día de hoy? $2. 100 denarios, hoy que el dólar está bien caro, son 60.000 pesos argentinos. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, díganme si no se acuerdan de esta frase, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. ¿No es lo mismo que lo que él le dijo al Señor? Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malo, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No pudiste referir tu misericordia
a la misericordia que tuve contigo? ¿No pudiste resolver tu deuda en la misma forma en que yo lo hice contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora, si vos no le perdás esa deuda ínfima a tu hermano, te vas a tener que hacer cargo de tu deuda con el Señor. Esa deuda imposible de pagar. No hay manera de pensar en esto. No hay manera de resolver esta realidad. Es una insensatez impensable. Escuchen, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa, su deuda. Un pastor muy amado trató entre dos hermanos. Una mujer había salido al campo misionero y la iglesia local que sostenía, cuando ella tuvo un problema en su dentadura, tuvo que ir al médico, así que pidió dinero para poder atender su dentadura. Entonces, cuando ella vuelve de las misiones, el pastor dice: me tenés que dar la plata de tu dentadura, de tu diente. Y yo digo: pero pastor, yo estaba en el campo misionero. O sea, no, pero eso es otra cosa. Entonces fueron a este pastor y discutían entre ellos si quién le tenía que dar o no ese dinero. Así que este pastor sacó ese dinero del bolsillo y pagó la deuda. Los dos se pusieron a llorar, se abrazaron. Pero algo que él le dijo me llevó a esta referencia, a esta verdad eterna de la deuda que Dios pagó por nosotros, expresando este ministerio de la reconciliación. Miró a la persona que tenía esta deuda y le dijo: ya no le debes nada. Y otra cosa, no tienes derecho a reclamar. El que fue perdonado no tiene derecho a reclamar. Sabiendo la deuda infinita que Dios pagó por nosotros y nos reconcilió eternamente con Él y nos hizo herederos de todas las riquezas en gloria mediante su amado Hijo. La deuda ya fue pagada. Por lo tanto, somos embajadores de esta realidad divina. Somos gente inofendible, transferible, expresando el ministerio de reconciliación. Somos pacificadores. Nadie nos debe nada porque Cristo ya pagó. No tenemos derecho a reclamar, gozosamente, porque estamos completos en Él. Delante de Dios ya no hay nada que nos acuse, porque ya todo fue pagado. Y Dios recibe gozosamente a todo aquel que reciba a Cristo como su necesario, urgente Salvador. Ahora pertenecemos al reino de Dios y estamos tratando de entender qué es el reino de Dios, ¿verdad? Así que eso indica que hemos nacido de nuevo. Solamente a través de una muerte y una resurrección podemos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero recuerden, la colisión entre los reinos es interna y es hasta que el Señor nos venga a buscar. Esto lo habló claramente el Señor. Previamente al momento de la crucifixión, Pilato le preguntó en Juan capítulo 18, el verso 33 y 36, dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y en el 36 Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Lucas 17, verso 21, dice: entonces le preguntan: ¿dónde está tu reino? Y él dice: el reino de Dios está entre ustedes. Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. El reino de Dios se establece en el interior de sus hijos y se manifiesta en toda la creación. Es por eso que la guerra es interna. ¿Quién tiene que morir en una cruz? ¿El diablo o nosotros? Porque si no estamos crucificados, el diablo sí puede obrar en nuestra vida. Es el terreno de acción. Pero si nuestra persona, nuestra sustancia llamada carne está crucificada, el maligno no nos toca, porque ese terreno ya fue conquistado. Ahora, para ir cerrando la idea, en los días que Jesús caminó sobre la tierra, su cuerpo funcionaba en forma de velo. Su cuerpo era la expresión eterna del Hijo puesta en un envoltorio. No era la finalidad. Todo ese regalo inmerecido, esa gracia infinita estaba metida dentro de un velo. Toda la vida de Dios, todo el poder infinito de Dios, toda su gracia estaba en un envoltorio, en un cuerpo que funcionaba a modo de velo. El verbo, la palabra, se hizo carne y eso fue maravilloso y era necesario que acontezca. Pero no era el fin, no lo es. No lo es. Fue necesario, pero todavía eso seguía estando en un velo. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, algo en él seguía sin ser revelado. El autor de Hebreos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a través del velo, su cuerpo. Hebreos 10, verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿cómo? A través del velo, esto es, de su carne. La muerte en la cruz fue lo que logró expiar nuestros pecados para deshacerse de ese envoltorio, de ese velo y revelar su eterno espíritu, su eterno poder, su eterna deidad, su eterna gracia, el eterno propósito por el cual fuimos creados. La vida de Dios. La vida estaba en Él, pero necesitaba pasar por la cruz para que ese velo sea quitado. Miren, cuando uno ve el cuerpo de Jesús, funciona como una perfecta figura del tabernáculo, ¿verdad? Y uno cuando entra al atrio dice: acá está, la encontramos. Y capaz que se quiere quedar ahí, pero hay otro lugar, está el lugar santo. Y uno dice: esto era, llegamos acá y ya está, lo logramos, pero hay un velo que fue quitado. ¿Para qué? Para entrar ¿a dónde? Libremente al lugar santísimo. Los hijos de Dios nacemos en el lugar santísimo porque cuando nacimos de nuevo, nacemos donde el velo fue quitado. Nacemos en el lugar santísimo donde está la presencia de Dios, porque estamos en Él. Fue en la cruz y es en donde también a nosotros nos ocurre lo mismo, se cae el velo. Mediante la cruz se cae el velo, amados, y le podemos ver. La carne no ve. La carne es el velo. La ley funcionaba como un velo.
Y mientras nosotros permanecemos sin ver la gracia, actuando en la ley, permanecemos en ese velo. La ley quedó sin efecto. Detrás de la ley estaba la vida real. Así que, miren, veníamos utilizando un ejemplo diciendo nosotros tenemos que llegar a una ciudad, ¿no es cierto? Y supónganse que yo digo, no hay tiempo más feliz, pienso yo, para una familia en términos humanos, tal vez. Y por esta gracia de poder disfrutar a Cristo en todas las cosas, que cuando una familia con sus hijos chiquitos se van de vacaciones. Ese momento es incomparable, ¿no? Todos nuestros hijos chiquitos que odian el colegio y que nos vamos de vacaciones y estamos yendo, y cada cartel que va apareciendo en el camino y los kilómetros se van achicando y uno ama esos carteles porque esos carteles van diciendo: falta poco, espera un poquito, ya va a llegar, ya estamos más cerca, ya va a ocurrir, quédate tranquilo, vamos bien. Y es genial. No podemos bajar del auto, sacarnos una foto con el cartel. Pero digo, ¿quién puede preferir el cartel antes que las vacaciones, el lugar al que anhelamos tanto llegar? ¿Quién puede preferir el cartel? ¿Quién puede preferir cuando la persona que más te ama te entrega un regalo y vos no lo abras nunca porque te gustó mucho el papel con el que está envuelto? No es un sinsentido, no es una sin razón, no es una locura. Así funciona cuando nosotros vemos la vida de Jesús a través de los evangelios, a través del Jesús humano, o cuando todavía nos movemos en los antiguos rudimentos de la ley. Nos enamoramos del cartel, nos enamoramos de una cortina y no vemos la persona. No la vemos. Por eso es necesario, era necesario que Él se vaya. Era necesaria la cruz para que toda la vida y todo el plan y el propósito de Dios sea manifestado. Para vida, para resurrección, para vida en abundancia, para vida eterna. Porque es necesario que nos acontezca, era necesario conocerle, era necesario que nos sea revelado el reino de Dios. Y dejar de ser adoradores de carteles, de velos, ¿no? Por eso la iglesia tiene que sacudirse de los antiguos rudimentos. Tenemos que entender que si no vivimos crucificados juntamente con Él, siempre le vamos a ver a través de un velo. Gente que cuando quiere conocer la vida de Jesús, ¿qué hace? Estudia los evangelios. Pero esa es la parte más ínfima de la vida de Cristo. La más pequeña, la más acotada, aquella en que Él quedó acotado en el tiempo y en el espacio, encarnándose para hacerse semejante a los hombres. Fue hermoso, maravilloso, fue sustancial, tenía que ocurrir. Pero la vida del Dios eterno que existe de la eternidad hacia la eternidad solo nos es revelado mediante el Cristo resucitado, glorificado, a quien como fin debemos conocer. Porque para eso vino. Vino a devolvernos al reino de su Padre. Jesús dijo, la ley dice esto, pero yo digo, porque detrás de la ley estaba la vida. La ley era un cartel que lo señalaba a Él,
pero no era Él. Y yo soy el Señor, en mí se cumple toda la ley. Yo soy mayor que la ley, porque la ley es un cartel que me señala a mí. Soy el autor de la ley, soy mayor que ella. Él dijo en Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, escuchen, es conveniente que yo me vaya. En ese tiempo de la primera iglesia había algo que diferenciaba a un apóstol como Pedro del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál era esa diferencia? Decían, bueno, Pedro era un hombre cautivante. ¿Por qué era cautivante Pedro? Porque había estado con el Señor. Y era algo tremendo. Vos imaginate lo que sería sentarte al lado de alguien que había estado 3 años con el Señor y contame, y contame, y contame, y cómo es. Y él decía, sí, yo estuve con él cuando él hizo esto, cuando él hizo otro. Y estábamos juntos cuando él me miró y me dijo. Pero corría un riesgo muy grande que Pablo no tuvo. Que era que quedarse con un Jesús envuelto en un cuerpo mortal. Es ahí cuando el apóstol Pablo empieza a hablarnos de esta necesidad que tenía Jesús de que podamos comprender que si Él no se iba, su vida no iba a poder ser impartida. Si yo me voy, enviaré a un consolador, enviaré a mi espíritu y todo su obrar, y Él no va a hacer otra cosa, es revelarles mi persona para que yo esté en ustedes. Y a lo largo de todos los tiempos, de los siglos y las edades, todo aquel que venga a mí creyendo, yo estaré en Él. La vida de Él tenía que ser impartida, por eso era necesario que Él pase por la cruz y que haya una muerte y una resurrección para que de esa muerte y resurrección nosotros participemos y seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Volvamos a su reino y podamos experimentar las promesas que el Señor ya venía hablando a través de los profetas Ezequiel, Jeremías, y yo en aquel tiempo les daré mi espíritu y pondré mi ley en su mente y en sus corazones y todos me conocerán. Desde el más grande hasta el más pequeño me conocerán. Nadie pudo conocerme hasta en este tiempo, pero en aquel tiempo, porque mi espíritu estará en ustedes, me podrán conocer y me conocerán. Así que esta es la verdad. El pueblo de Dios esperó mucho tiempo a su Mesías. Y entonces cuando vieron a Jesús dijeron, ya está, ya lo tenemos, acá está. Ahora cuando Jesús dijo, me tengo que ir, dijeron, ¿qué? Ni loco. O sea, nos atamos a vos con cadena, pero vos de acá no te vas. Y dijeron, ustedes no entienden. Es necesario que yo me vaya. Le preguntaron los discípulos, ¿esta es la hora del reino? Y él dijo, no, todavía no, debo irme antes. Tengo que irme antes. Así que este cuerpo tiene que desaparecer para que yo pueda volver impartiéndome en vida y todos me conozcan y todos sean salvos y devueltos al reino de mi Padre. Esos 33 años fueron preciosos y maravillosos, pero tenemos que avanzar hacia una revelación muchísimo mayor. Yo le voy a revelar mis planos, los planos de mi Padre, y van a ver el propósito por el cual fueron creados. Y mi espíritu va a hacer que ustedes amen mis mandamientos y mis estatutos y los pongan por obras y expresen la plenitud y la gloria para la que fueron creados. Si yo no me voy, esto nunca va a ocurrir. Pablo expresa en 2 Corintios 5:16, dice, de esta manera nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos ya según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. A Pablo le costaba menos. Verso siguiente, porque es tan interesante entender este versículo, ¿no es cierto? El 17, ustedes entiendan que las escrituras no fueron escritas por capítulos y por versículos. Eso vino mucho después. Pero entonces cuando uno lee el 17 entiende mejor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? Hacia donde todo se dirigía, ya es nueva criatura. Y ya todo lo que estaba bajo un velo ya nunca no va a ser conocido de esa manera. Porque todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos poner toda la carne, toda esta sustancia llamada carne, en la cruz para que el Cristo glorificado y eterno nos sea revelado. Uno cuando observa el Cristo histórico es algo estático, está ahí, está en la historia, es algo que quedó ahí, pero la vida de Dios es una vida dinámica de conocimiento eterno. Si esto no nos ocurre, quedamos pegados a una religión estática, muerta, a una estructura que no permite más que tener un conocimiento histórico, pero la vida no es manifestada. Lo necesitamos porque el entendimiento, el conocimiento de esa persona es lo que nos transforma. Somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento, el entendimiento que produce el conocimiento de esa persona eterna que es Cristo en nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, esta vida produce un fruto, tiene que ser dada a conocer, produce una evidencia y ustedes la tienen que identificar. En 1 Juan 2:3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es que el Espíritu produce obediencia de vida. Así que en esto conocemos si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 3:24 dice el que guarda mis mandamientos, ¿qué pasa? Permanece en Dios y Dios en él. Es el Cristo impartido en vida. Dice que los nacidos de Dios andan como él anduvo. 1 Juan 2, 5 y 6 dice, pero el que guarda su palabra, ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué Dios conoce solamente a los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos? Porque solamente hay una persona que hace la voluntad del Padre, una sola, y es Cristo. Por lo tanto, solo el Padre conoce todo lo que está en el Hijo. Y entonces Él está diciendo, el que guarda su palabra, que es Cristo, el que permanece en Él, en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él, entonces, hermanos, tiene que andar como Él anduvo. 1 Juan 3:14 dice que aman. Los hijos aman. O sea, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. 3:16 dice, en esto conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Parábola del deudor, ¿no? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando alguien dice, ¿y cómo sé yo si he nacido de nuevo? Esta es la evidencia, que no es un Jesús histórico a quien podemos ver a través de los evangelios. Es que ese Cristo se nos ha revelado, porque el velo ha sido quitado. Juan 1:2-15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate esto, 1 Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Dios permanece en él y él en Dios. 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Hemos visto y hemos hablado acerca de la justicia de Cristo, que el hombre natural desconoce por completo y a los hijos de Dios nos tiene completamente enamorados. 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 Juan 4:13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos has dado de su Espíritu. Se cayó el velo, se rompió el velo, nos dio su Espíritu para que le conozcamos en su sustancia eterna.
Primera Juan 4:6 dice, nosotros somos hijos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y para terminar, Primera Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Toda autoridad le fue dada sobre todo lo creado, lo que está en los cielos y en la tierra. El reino de Dios es toda la creación y se expresa ¿dónde? En nuestro interior. Este poder, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, está obrando en nosotros, hermanos. Para que Cristo sea revelado no solo a nuestra vida, sino al mundo, y el mundo sea salvo por Él. Dios lo logre en cada uno de nosotros por nuestra completa disposición, necesidad urgente de vivir crucificados juntamente con Él, para que definitivamente el velo caiga y ya no conozcamos en la carne a nadie. Y ya no abracemos ningún aspecto de la ley y podamos ver a través de ese velo la vida eterna de Dios. Amén. Les mando un abrazo a todos los que están conectados. Siempre es un honor, siempre es un privilegio que Dios nos dé la posibilidad, una vez más, con pulmón, digamos, con aire en nuestros pulmones y lo que resta de vida en esta tierra, el honor, el privilegio de darle a conocer. Les mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo encuentro.